Vale. Y voy a coger y nos vamos a ir al módulo de desarrollo web servidor. Mirad, el desarrollo web servidor he hecho un pequeño cambio en cuanto a la organización. Nosotros tenemos acordaros que en la unidad 5 se veía lo que era la orientación a objetos en PHP. Y aquí os puse los recursos y la plantilla esta del framework este que vimos. El framework modelo vista controlador, que aplicaba ese patrón. Entonces, como en el tema 6 es donde tenéis, en la distribución que yo hice, era donde venían los frameworks, aunque el módulo, la unidad de trabajo se llama servicios web, aquí, digamos que esto es lo que proporciona el ministerio. Yo, acordaros que aquí os pasé, en la presentación del módulo, os puse que en el tema 6 veríamos también lo que eran frameworks de desarrollo. ¿Vale? Servicios web y frameworks. Entonces, lo que voy a hacer va a ser pasar esto, la parte esta de framework la voy a pasar al principio. Y en la unidad 6 vamos a empezar vamos a ver el microframework este, modelo vista controlador, que empezamos a ver el otro día, que creo que es muy interesante que sepáis manejar y entendáis cómo funciona. Y luego veremos Symfony. Y luego ya, en la última parte de este tema, veremos servicios web, y esto lo veremos por encima para que sepáis un poco lo que es. Pero lo que vamos a ver es, en lugar de SOAP y WSLD, que está obsoleto, vamos a ver API REST. Vamos a ver cómo crear servicios web usando una implementación que se llama API REST. ¿Vale? Se usa en JavaScript, ¿no? Eso también se usa. Sí, el concepto de API REST se puede usar se usa en JavaScript, en cualquier lenguaje. En Java es una forma de implementar servicios web. Es una forma al final, que un servicio web no es otra cosa que es un servidor web al que tú, en lugar de le pides a través de una dirección, de un endpoint que se llama, un punto final, le pides información. Y entonces en el servidor web hay montado un servicio web que es el que, a partir de la petición, te genera unos resultados y te los devuelve. ¿Vale? Una función, por decirlo así, ¿no? Sí, puede ser una función. Entonces, lo bueno de los servicios web es que esos servicios web se pueden usar en múltiples aplicaciones web. Entonces, hay entidades, tú puedes tener, por ejemplo, no sé si habréis oído hablar del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística. Hay un montón tiene una API, un servicio web, API REST, que te permite, mediante llamadas a un servidor web, obtener, por ejemplo, la población o datos estadísticos por comunidad autónoma, por municipios, etcétera. De clima también habrá, ¿no? Hay de todo. Luego os pasaré, cuando veamos eso, os pasaré ahí. Hay unos muy frikis, pues de la Guerra de la Galaxia, en las que les pides datos de personajes de la Guerra de la Galaxia y te sacan personajes de la Guerra de la Galaxia. La NBA tiene su API REST también, que le pides datos y te da estadísticas de jugadores, de equipos, etcétera. Entonces, esto es muy útil, ¿para qué? Para poder usar esa API en cualquier aplicación. Y son independientes del lenguaje, ¿no? Son por XML. Claro, internamente pueden estar implementadas en el lenguaje que se quiera, Java, JavaScript, PHP, y el intercambio de información se usa o XML o JSON o JSON, ¿vale? A día de hoy se está usando más JSON. El formato JSON, que son un fichero de texto con una estructura. Entonces, tú al servicio web le pides información usando eso y él te devuelve la información en base a tu petición en formato JSON. Y ya con eso tú, en tu aplicación web, haces lo que consideres oportuno. ¿Vale? Entonces, como iba diciendo, vamos a venirnos aquí, y yo en la unidad 6 lo que he dejado he dejado la plantilla esta que ya teníais, que esa fue la que empezamos a ver el otro día, que ahora vamos a seguir viéndola. He dejado otro ejemplo del microframework este, que es una liga de fútbol, para que ahí lleva equipos, ¿vale? No está acabada del todo, pero bueno, a ver si nos da tiempo a verla hoy y implementar alguna cosa más. Y luego aquí os he dejado, para cuando acabemos esto, os he dejado ya una serie de recursos de Symfony, ¿vale? Porque una vez que veamos el microframework este, vamos a ver, no nos va a dar tiempo a meternos mucho, pero por lo menos que entendáis un poco Symfony. Si entendéis cómo funciona el microframework este, Symfony es muy parecido, tiene 2 o 3 cosillas distintas, pero la idea es la misma, ¿vale? Entonces aquí tenéis
2 cursos de Open Webinars. ¿Hay alguien que todavía no esté registrado en Open Webinars? De los que estéis en casa tampoco. Creo que no. Si no estáis, creo que mandé un correo a avisos, o no sé si fue un correo directo, o si no me escribí un correo para pedírmelo, para decirme lo que tenéis que hacer. Open Webinar es una plataforma de cursos que a los centros educativos de la región de Murcia nos proporciona, solo a los que estáis en segundo de los ciclos formativos, os da acceso gratuito a todos los cursos que tiene. Y entonces tenéis que hacer una solicitud en una web, yo la valido como tutor vuestro y automáticamente tenéis acceso a estos cursos. Entonces yo os he seleccionado uno que es muy básico, que se llama Primeros Pasos, que este es para entender los conceptos fundamentales, es muy sencillico, aparte tiene clases de 1 minuto en la que te explica una cosa de lo que es, para que sepáis un poco la nomenclatura, y luego este de nivel intermedio, que es un poco más avanzado. Y luego os he dejado un enlace también a la documentación oficial de Symfony, y desde aquí se llega a esto. Este es un poco más... A ver, si el framework, el microframework que os he dejado, lo controláis, pues quizá a lo mejor podéis intentar empezar por este. Este es un curso hecho por los propios desarrolladores de Symfony. Está en inglés con subtítulos en castellano, ¿vale? Y pues tenéis aquí una serie de vídeos en la que os explica pues cómo crear un proyecto en Symfony. Aquí te dice cómo crear una aplicación Symfony y configurando un IDE que se llama PHP Storm, que es de JetBrains, no sé si lo conocéis. Que esto no es necesario usar PHP Storm, se puede usar Visual Studio Code y no hay ningún problema. Entonces, pues bueno, aquí tenéis un poco, explica un poco cómo funciona el funcionamiento de Symfony. Entonces, la idea es que cuando tengáis claro cómo funciona el patrón MVC, que es lo que vamos a ver esta semana y la que viene, pues pasarnos a Symfony para intentar hacer una pequeña aplicación, modificar alguna cosa, porque tiene algunas cosillas distintas, aunque los conceptos de modelo vista controlador son iguales, ¿vale? Y luego, como siempre, aquí os iré dejando pues la tutoría de hoy, pues os la iré dejando aquí para que podáis revisarla. Entonces, a lo que íbamos. Aquí tenéis las diapositivas que empezamos a ver el otro día. En el fondo las diapositivas son muy escuetas y lo único que me interesa de momento, la iré ampliando, es que entendáis esta arquitectura. La arquitectura ya sabéis que es modelo vista controlador. Eso implica que nosotros vamos a dividir, como ya dije en su día, las clases en clases que se usan para representar el modelo, es decir, nuestro modelo al final, lo normal y los ejemplos que vamos a ver ahora, los objetos de nuestra aplicación van a ser al final tablas en una base de datos cuando las guardemos. Nosotros vamos a trabajar con base de datos. Hoy en día ya sabéis que, con base de datos relacionales, que son tablas. Sabéis que hoy en día también están de moda las bases de datos no SQL, que MongoDB, ¿no? Que al final lo que guardan no son tablas, son lo que ellos llaman colecciones, y dentro de las colecciones hay unos objetos que en el fondo son, por ejemplo, MongoDB. ¿Quién de aquí ha visto MongoDB? De los que estoy aquí, Antonio, ¿si lo ha visto? ¿Tú, Andrea? Pero no dio tiempo, ¿no? De los de casa, ¿alguno ha trabajado con MongoDB? A ver, habla directamente, es que si me tengo que cambiar de... Podéis hablar directamente, Salva. Sí, yo sí se corra con Mongo. Vale. En aplicaciones web que quieran ser escalables, sabéis que pues, se usa... MongoDB al final guarda, en lugar de usar tablas, lo que usa son documentos JSON, ¿vale? Corrígeme si me equivoco, Salva, pero son documentos JSON, que es texto, y entonces, pues bueno, eso... Y luego con enlaces y las referencias pues se guardan hay un valor de ese documento, que es el ID del objeto, y con eso puedes intentar hacer o simular lo que es la integridad referencial de las bases de datos relacionales. Pues bueno, en el modelo vista controlador, mi aplicación aquí puede tener una base de datos no SQL, ¿vale? Y yo, aunque tenga una base de datos no SQL, yo aquí podría seguir usando
seguiría teniendo mis clases que me hacen referencia al modelo de datos. Luego tendremos clases controladores, que son unas clases PHP que me permiten interactuar con el usuario. Es decir, cuando el usuario interactúa o realiza algo en lo que es la interfaz de la aplicación, al final yo voy a hacer una llamada a un método de un controlador que yo tengo. Dependiendo de lo que haga el usuario, pues yo tendré que hacer que se llame a un controlador determinado y a un método de ese controlador determinado. ¿Para qué? Para hacer algo concreto. Y entonces esta clase es la que se encarga de instanciar un objeto del modelo, recuperar la información si tiene que recuperarla de la base de datos, hacer lo que tenga que hacer con los objetos del modelo y luego actualizar la base de datos. Y finalmente, cuando actualice el modelo, pues tiene que esa actualización del modelo mostrársela al usuario. ¿Cómo? Generando la vista. Y para generar la vista hay otras clases que se encargan de generar una vista, pues usando una determinada apariencia visual, o poniendo un listado, o generando desplegables, generando formularios para introducir datos, etcétera. ¿Vale? Entonces, la aplicación de este patrón al microframework que tenemos aquí, pues es esto, modelos lo tenemos dentro de la carpeta models, controladores, controllers y views, las vistas. Y luego tenemos una carpeta lib donde tenemos una serie de ficheros que me permiten configurar mi aplicación, ¿vale? Entonces, vamos a coger, y esto creo que lo descargamos la última vez. Voy a abrir a ver si me deja. No me deja ejecutarlo como va. Pues voy a poner SAM aquí. Botón derecho. Puede ser que no vaya el botón derecho. Sí. Sí, no va porque antes no. Vale. Start. Bueno, lo único es que ahora cuando lo cierre me dará error, pero bueno. Vale, pues entonces nos vamos a ir. He levantado el SAM. Me voy a ir al Visual Studio Code. Y yo creo que tengo que tener, como lo desplegamos, lo pusimos en el htdocs, tiene que estar por aquí. Entonces vamos a cerrar, voy a tener que hacer un usuario para no... A ver, vamos a abrir una carpeta. No quiero instalar Docker. ¿Docker habéis visto ya o estáis viendo? Yo el año pasado. Para levantar Oracle, utilizamos Docker. Docker yo estoy también intentando tener algún contenedor porque este es muy interesante. Es que ahora no, porque entiendo que hay liado, pero para las prácticas, si os veis alguna empresa de desarrollo web y tal, echarle un ojo a Docker, porque eso se usa un montón, ¿vale? Y a la hora de desarrollar es muy práctico. Vale, entonces hemos dicho que teníamos aquí este era desarrollo web, entorno servidor, modelo vista controlador. Entonces le digo que seleccione esta carpeta. Le digo que no me instale esto. Y yo no sé por qué tarda tanto. Aquí lo tengo, vale. Entonces, vamos a ver. Tengo aquí la estructura que me da la plantilla esta, ¿vale? Entonces, como os comenté, esta plantilla, si la descargáis, está comentada, ¿vale? He intentado comentarla para que explique un poco en qué consiste todo. Pero básicamente tenemos vista, modelo y controladores. Lib. Vamos a ver primero libs. Acordaros que libs tenía una serie de ficheros, digamos, que eran los que en principio no había que tocar. Lo único que había que tocar aquí en principio era este de setup, ¿vale? En setup, acordaros que teníamos vale, de verdad, lo veis bien, ¿no? Desde casa. Y aquí también, ¿no? Teníamos en setup, es un fichero de configuración donde tenemos creábamos una instancia de un objeto que era la configuración de la aplicación, ¿vale? Esta configuración, este objeto config, se utiliza luego en la aplicación, pues, para determinadas cosas. Por ejemplo, para ir a buscar los ficheros PHP donde están las vistas. Acordaros que aquí usábamos el patrón singleton. Singleton os comenté, lo tenéis en la clase anterior. Era un patrón de diseño
de orientación a objetos que lo que hace es que al usar este método singleton de la clase config, yo me garantizo de que solo va a haber una instancia de un objeto de esta clase. De manera que en mi aplicación pues, no haya por error dos objetos config distintos. Entonces al usar este método, si os vais al método, está dentro de config, de la clase config, ¿vale? Tenéis el método singleton que estará por aquí, pues tenéis cómo se implementa esto en PHP. Pues simplemente se mira si ya hay una instancia de alguna instancia de la clase, no se hace nada. Perdón, si no existe una instancia de la clase, se crea unos nuevos objetos y si no, se devuelve el que existe. Con esta forma de crear objetos de tipo config, pues nos garantizamos de que en mi aplicación solo va a haber uno. Luego en setup se configuran las carpetas la ruta donde va a estar cada una de las clases dependiendo de su funcionalidad. Hemos dicho que los controladores, íbamos a dividir las clases en modelo, vista, controlador, pues los modelos, todas las clases que hagan referencia a modelos van a estar en la carpeta models, y veis que yo aquí tengo una carpeta models. Aquí en las vistas en la carpeta views y los controladores en la carpeta controllers. Yo esto podría cambiarlo para castellanizarlo y siempre que lo haga aquí y aquí lo cambie, funcionaría igual de bien. Bueno, no hace falta que os diga, si tenéis alguna duda o queréis que repita algo, que lo haga, ¿vale? Entonces, seguimos. Una vez que tenemos eso, aquí tenemos pues la conexión de la base de datos. Es decir, yo en el fichero setup, cuando yo esto quiera conectarme a mi base de datos, pues tendré que poner dónde está mi servidor, la base de datos a la que me quiero conectar, habrá que cambiarla si cambiáis de proyecto, si otro proyecto, y el usuario y la contraseña que queréis usar para conectaros. ¿Vale? Y esto se cambia y ya no hay que tocarlo más. SPDO es Singleton PDO. ¿Sabéis que PDO es una clase que lleva PHP para conectarnos a base de datos? Pues esto es una clase que implementa también el patrón Singleton. Pero que es PDO, ¿no? Es PDO, esto es PDO. Lo único es que veis que el Singleton que tiene implementado usa los parámetros que nosotros hayamos puesto en el fichero setup. Va al objeto config que se ha creado a partir de lo que haya en setup y él obtiene, o sea, crea una única conexión. Solo habrá una instancia de SPDO, de objeto, solo habrá una instancia de la clase SPDO en mi aplicación y será el objeto que me da conexión a la base de datos. Con los parámetros que hayamos puesto en setup. Pero claro, nosotros, estos códigos no hay que tocarlos. Nosotros lo único que tenemos que venir aquí y decir servidor localhost, nombre de la base de datos, usuario y clave. Para cada proyecto cambiarlo dependiendo de nuestra base de datos y ya está. Y nuestro usuario. No tenemos que tocar nada más. Config tampoco hay que tocarlo. View es una clase que se utiliza para, a partir de los ficheros que hay en vistas, generar el script PHP que se ejecuta en el servidor y que al final devuelve devuelve el código o devuelve el resultado al cliente, ¿vale? Esto ahora lo veremos. Tiene solo un método que es show y esto se usa para esta clase. Esto tampoco tenéis que tocarlo. Esto se usa para a partir de los ficheros que creemos nosotros de vistas. Ahora veréis que los ficheros que creamos nosotros para las vistas son un poco especiales. Le faltan cosas, pero eso se supone que lo genera, digamos que la unión o el mezclar esto con los datos que se han generado lo hace esta clase view. Y luego tenemos from controller. From controller es un fichero que podríamos tocar, ¿vale? ¿Por qué? Nosotros estas aplicaciones, una aplicación usando que generemos con este microframework, nosotros lo que vamos a hacer es nosotros no vamos a llamar a ficheros PHP. A ver, voy a ejecutar voy a abrir el Zoomit para poder hacer alguna esquemilla. Esto estaba en descargas. A ver dónde lo tenía yo. A ver.
Vale, aquí. Vale, este. Vale, está ya, ¿no? Entonces, mira, nosotros hasta ahora lo que habíamos visto es que cuando teníamos una aplicación, en la URL arriba, las aplicaciones que habíamos hecho hasta ahora, nosotros al final poníamos localhost, poníamos la ruta de nuestra aplicación, pues sería desarrollo web, entorno servidor, por ejemplo, y poníamos principal.php. Luego, cuando queríamos que en esta página, cuando queríamos que fuera, por ejemplo, una página para dar de alta un equipo o dar de alta un préstamo, pues al final lo que hacíamos era poner o hacer un redirect, ¿no? Para que me fuera a dónde, a localhost, desarrollo web, entorno servidor, nuevo préstamo, por ejemplo, .php. Entonces, la forma digamos, de acceder o de ejecutar los scripts PHP hasta ahora era de esta manera, pero cuando usamos el patrón, cuando se aplica un patrón de estos, todos estos frameworks no funcionan así. Lo que tienen es un único punto de entrada a la aplicación. Es decir, tú al final en la aplicación siempre vas a acceder a localhost, la ruta dentro del servidor web donde esté, en este caso que es localhost, podría ser un www.mihost.es, y aquí, pues si accedemos a donde tenemos nuestra aplicación, desarrollo web, entorno servidor, MVC, por ejemplo, nosotros siempre vamos a acceder a index.php. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no pongo nada y pongo index.php a secas, ahora iremos al código del index.php. Index.php lo que hace siempre es redirigirme a PHP control, a front controller. Me dirige digamos, el front controller, front de frontal, ¿no? Es el primer controlador que tenemos, ¿vale? Ese front controller es el primero que procesa lo que le ven la petición que le haga a través de una URL. Entonces, ¿qué pasa? Yo, si no pongo nada en index.php, ahora veremos lo que hace, pero yo aquí en index.php puedo ponerle que quiero que el controlador al que quiero acceder es uno determinado, ¿vale? Nosotros tenemos un controlador item, no sé si es item o items, creo que es item, y aparte le puedo decir, no me pone el ampersand, no me lo coge. Bueno, aquí pensar que hay un ampersand, en lugar de un tanto por ciento, un ampersand, ¿vale? Y aquí le ponemos acción igual y a un nombre de una acción. Entonces, cuando yo hago eso, index.php le pasa al front controller, le pasa estos parámetros. Estos parámetros se pasan, como bien sabéis, por get, ¿vale? Entonces, mi aplicación, al final yo, cuando quiera hacer algo en mi aplicación, algo concreto, yo, como voy a tener una serie de controladores y una serie de acciones dentro de cada controlador, por ejemplo, para el controlador, en el ejemplo que tenemos un controlador para los ítems. Tenemos bueno, voy a ver primero el front controller. Front controller. Yo me voy a front controller y front controller lo que hace es, primero, me hace un include de config, de todas las de todo lo que es configuración para tenerlo, para que esto funcione tiene que tener todo esto, ¿vale? Tiene un main, ves que el front controller es que se ejecuta, el front controller se llama directamente desde aquí, desde index. Index.php lo único que tiene es inclúyeme el front controller PHP y llámame a esta clase, a este método, ¿vale? ¿Qué tipo de método es este? ¿Método estático? Bien, muy bien, David. Conceptos de programación orientada a objetos. Esto, como no se instancia ningún objeto, directamente se llama la clase. ¿Y cómo sabemos que es un método estático? Porque usamos el 2 puntos, ¿vale? Si no fuera un método estático, ¿acordáis lo que había que usar para llamar a un método de un objeto? La flecha, ¿vale? El operador flecha. Como no es flecha, esto es 2 puntos, esto sabemos que es un método estático. Entonces nosotros lo que hacemos es directamente aquí llamar a front controller a la función main, static, mirad, aquí está. Entonces, incluye el config, el spdo, la clase view para luego generar las vistas,
Esto es muy parecido a lo de Java, ¿no? A las clases, o sea, a los puntos de inicio de las clases de Java. Porque siempre inicias desde un main, ¿no? Claro, esto es, sí, claro, esto es lo mismo que pasa en Java. Cuando tú en Java quieres ejecutar una aplicación, es como lo de, no sé si os lo explicarán así. Yo cuando he dado programación en Java lo he explicado de esta manera. Que antes, el huevo o la gallina. Tú quieres ejecutar una aplicación, pero en Java todos son objetos. Entonces, si tienes que instanciar un objeto para iniciar una aplicación, ¿cómo instanciar el objeto si no inicia la aplicación, no? Entonces, para eso tenemos clases estáticas. Es decir, yo tengo una clase estática en la que puedo llamar a un método de esa clase sin tener que instanciar ningún objeto de ella. Entonces, con eso es con lo que se inicia el método main. Por eso el main es estático, porque se tiene que poder ejecutar sin instanciar objetos. Entonces, hace todos los requires estos para... Aquí veis que el archivo de configuración, pues en alguna versión ha estado en minúscula. Y ahora como está en mayúscula, pues esta se ha comentado, ¿vale? Esto si queréis se puede quitar, que no pasaría nada, ¿vale? Sí. Esto se puede quitar porque está arriba. Nosotros tenemos realmente el archivo de configuración, le hacemos el require aquí. Y luego, lo único que hacemos, aquí está, esto es lo que yo estoy intentando, los comentarios estos los puse yo para explicar un poco. Lo que hace es, el front controller mira si le ha llegado por get algún parámetro que se llame controlador. Y si le ha llegado, es decir, si no está vacío ese parámetro controlador, lo que hace es coger y a una variable que se llama controller name le pone ese valor. Y le concatena controller. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo, por ejemplo, he dicho antes que iba a llamar a una aplicación poniendo localhost en desarrollo web, entorno servidor, modelo vista, controlador, index.php y le pongo aquí controlador igual a item, ¿vale? Y luego le pongo el ampersand, que no puedo, pues le pongo esto, acción igual a listar, por ejemplo. Yo por get le he pasado que controlador es item. Entonces lo que hace es a la variable controller name le pone lo que yo haya puesto aquí, item, y lo concatena con controller. Al final controller name, ¿qué va a valer? Va a valer item controller, ¿vale? ¿Esto para qué se hace así? Porque esto funciona si yo a todos mis controladores les pongo siempre el nombre de lo que van a... el objeto del negocio que yo voy a hacer acciones con él, con este controlador, seguido de controller. Si yo aquí le pongo ítem controlador, esto no me funciona. El nombre significativo seguido de controller, ¿no? Exactamente. Entonces hay que poner siempre el nombre del controlador. Tú a este controlador es el controlador de los ítems o del ítem. Y hay que poner ítem controller. Si luego en un ejemplo que veremos tenemos un equipo de fútbol, pues ya esto le tenemos que poner equipo controller, ¿vale? Si no sigo esa nomenclatura a la hora de crear mis clases, esto no va a funcionar, ¿ok? De todas formas, es interesante que os pongáis a hacerlo y porque os va a fallar, porque esto al final, cuando las primeras veces que lo haces, y que practiquéis la depuración y practiquéis ¿Habéis conseguido todos depurar en casa y hacer paso a paso? ¿Pero estáis atascados en algo o no lo habéis intentado? Lo he hecho con ecos. ¿Con qué? Con ecos. Con ecos. Configurarlo, ¿vale? Porque si os atascáis, mirad los vídeos y la tutorial esta que lo hicimos, porque si es mucho más práctico que con ecos, sí, y más rápido, ¿vale? Es que me funcionó, o sea, me vi tu vídeo, lo configuré y me funcionó. ¿Sí? Y luego lo volví a intentar usar y ya no me funcionaba. Tú tienes Windows, ¿no? Que no has cambiado ninguna cosa. No. Y no has actualizado nada tampoco. No. Pero no sé, volveré a seguir los pasos, volveré a no ser que sea una extensión, que la extensión se haya actualizado, alguna cosa de eso. Claro que aquí te va a utilizarlo, porque para estas cosas... Correcto, entonces claro, yo es que creo que tenéis que hacerlo, ¿eh? Tenéis que coger y que os atasquéis en algo, pues me dais el follón. Oye, mira, solo que me mandéis la captura de pantalla, el error que me da, lo que sea, pero es que es fundamental que sepáis depurar paso a paso y tengáis la opción esa, porque yo mismo cuando me pongo a hacer estas cosas me falla, ¿vale? Y lo ejecuto paso...
es que aquí estoy usando este nombre de variable y realmente se llama así. O el parámetro que se pasa por get se llama de esta manera y yo lo estoy intentando recuperar de otra. Es muy fácil. Correcto. Entonces, y lo mismo que pasa para... Si no, aquí, ¿qué pasa? Que si no se le pasa nada, si yo pongo index, mirad, si yo en mi aplicación me voy a poner aquí y pongo localhost, pongo desarrollo web, entorno servidor, mvc, barra index.php, ¿veis que? Anda, yo no he puesto nada y me ha funcionado. Y me ha cargado el listado de ítems, lo que pasa es que están vacíos. ¿Eso por qué es? Porque si yo no le paso por get ningún nombre de controlador, este front controller por defecto me dice, vale, pues si no pasa nada, el controlador por defecto va a ser item controller. Esto es una de las cosas que es probable que tengáis que modificar en vuestras aplicaciones, ¿vale? Aunque en uno de los ejemplos que os voy a pasar, muchas veces lo que se pone aquí es una cosa, index controller. En lugar de item se pone index controller. Digamos, es un controlador para que haga una acción por defecto cuando no se le pasa nada. Y que sea a lo mejor pues poner la página principal de mi aplicación, que a lo mejor pues tiene el menú solo, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos hasta cuándo, hasta cuarto, hasta 10, ¿no? Que viene. Yo hoy he comido el recreo, ¿no? Entiendo que no importe, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con acción. Dentro del nombre del controlador, dentro de cada controlador, mira, dentro de item controller, si le dais aquí a outline, sabéis que tenéis todos los métodos, ¿no? Pues tenemos el método listar, el método index, el método nuevo, el método editar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el método index? Bueno, el front controller, si yo no le digo nada, la acción que me coge es index. Es decir, él por defecto, si yo llamo a index PHP, que llama front controller, me coge, se va al item controller y ejecuta la acción index. ¿Veis? Luego lo que hace es coger la ruta donde están los controladores, ponerle la extensión PHP y comprobar si existe ese fichero, y si existe lo lanza, ¿vale? Si no existe, si el método existe, bueno, te dice que no existe, si es falso, si esto es falso, y si no, lo que hace es crea una instancia del controlador, crea un objeto del controlador al que yo quiero llamar y ejecuta el método, es decir, la acción que yo le he dicho que tiene que ejecutar. Por lo tanto, lo que hará será crear un objeto de aquí y me ejecuta la acción. La acción es cada uno de los métodos que hay en el controlador. El index que hace, veis que el controlador lo que hace es trabajar ya con modelo. El controlador es el que coge y dice, venga, yo quiero trabajar con la tabla item. La tabla item la tengo dentro de los modelos en item model, en la clase item model. La importa, crea un objeto de tipo item model y ahora lo que hace es llamar a un método del modelo que me recupera todos los ítems que hay en la tabla. Y esto lo bueno es que está separado. ¿Dónde está separado? Esto está en el modelo, en la clase model. En model yo tengo... Aquí tenéis el esquema para crearlo. En item model es una clase que me permite, bueno, tiene la conexión a la base de datos, tiene los atributos de esa clase, son los campos de la tabla, ¿vale? Tiene un constructor que lo que hace es instanciar o recuperar, usando el patrón singleton, la conexión a la base de datos. Y luego lo que tienen estas clases de modelo normalmente son métodos. ¿Para qué? Para los getter y los setter, para dado un objeto del modelo, un objeto ítem, recuperar su código. Los ítems es una tabla muy sencilla que solo tiene un código y un texto. Entonces, el modelo lo que hace, obtengo el código o establezco el código, obtengo el texto y establezco el texto, los getter y los setter. Y luego ya tiene una serie de métodos que son los que usa el controlador. ¿Para qué? Para obtener todos los registros de la tabla. Veis aquí lo que hace con getAll. Esto me devuelve todos los registros, todos los ítems de la tabla. El getById, hasta luego, David, me devuelve, dado un código de ítem, me devuelve un objeto, el objeto de tipo item model que corresponde con ese ítem.
¿Y cómo lo hace? Pues veis que lo que hace es hacer una consulta preparada, importante, para evitar temas de seguridad. Recupera ese objeto y lo que hace es lo devuelve como resultado. Es decir, el objeto que ha recuperado con este select lo devuelve este método getById. Luego tenemos otro que se usa para actualizar en la tabla el valor de un registro. Se usa para insertar y para actualizar. ¿Vale? Esto conviene que... esto yo os lo puedo explicar y lo tenéis grabado, pero conviene que vosotros veáis el código y lo entendáis y veáis lo que hace, ¿vale? Y que intentéis hacer un ejemplo con alguna tabla. ¿Vale? Y luego el delete lo que hace es, dado yo como este método de delete se aplica sobre un objeto de tipo itemModel, ese objeto itemModel tiene que tener un código. Entonces lo que hago es usar ese atributo código, ¿para qué? Para cuando yo llamo al método delete, borrar de la tabla ítem el registro cuyo código es el código del objeto al que le estoy aplicando ese método. ¿Ok? Esto sería para borrar. Entonces, estos métodos del modelo se utilizan en el controlador. Yo aquí cuando me he ido al item controller y he visto index, lo que hago es crear un objeto del modelo y llamar al método del modelo getAll, y esto me devuelve esto, que es un array de objetos o de registros que hay en la tabla. ¿Y cómo hace el controlador para todo esto enseñárselo al usuario? Pues llamando a la vista. ¿Cómo? Primero crea un array que se llama data y estos datos que ha recuperado se los pasa a la vista como en un array data, y el array, sabéis que en PHP los arrays asociativos, yo aquí tengo el nombre de lo que le paso. Entonces en data yo le voy a pasar por cada cosa que yo le quiera pasar a la vista, le pongo aquí el nombre de lo que le quiero pasar a la vista y le asigno lo que le quiero pasar. Yo aquí podría poner, si a la vista le quisiera pasar más cosas, yo podría poner data y aquí podría poner, imagínate, ya quiero pasarle el usuario, por lo que sea, porque en la vista quiero ponerlo en un sitio, pues yo aquí puedo poner user, por ejemplo. Imaginaos que yo tengo una variable user donde lo tengo yo. Esto lo podría hacer, o incluso podría hacer aquí, ¿vale? Esto se podría hacer y a la vista yo lo que hago es, vale, yo voy a usar mi vista tengo que tener un fichero para mostrar la vista o para mostrar los datos que ha recuperado el controlador. ¿Cómo hago eso? Pues en vistas, en view, vale, voy a quitar el online aquí, en views, yo llamo a la vista listar view y le paso esto, ¿vale? La llamo con el método show. El método show es que os dije que estaba en la clase view, y este método show lo que hace básicamente, es lo que ha recibido, lo pone, declara todas las variables que ha recibido ese método show, ¿vale? Yo al método show le paso el nombre de la vista y un array de variables. Ese array de variables lo que hago es declarar todas las variables que me han pasado, las declaro y luego incluyo la ruta al fichero PHP con la vista, de manera que en el fichero PHP con la vista yo voy a tener acceso a todas estas variables que me han pasado. Y si nos vamos al view, a la vista, a listar view, veis que yo aquí en listar view es en la parte en la que tengo mi código HTML. Si quiero poner aquí CSS, si quiero poner código JavaScript también puedo poner, y lo que hago es crear una tabla, y para poder sacar todos los ítems que me ha venido del controlador, pues uso el for each que esto lo coge del controlador, y usando como esto al final son objetos de tipo modelo, pues puedo mediante los getters obtener sus valores. A ver, ¿quién me pregunta por ahí? Julio Liza quiere... vale, porque se quiere incorporar a la siguiente clase que ya...
¿Vale? Entonces, bueno, si os parece, lo dejamos aquí por hoy. Os pido encarecidamente que le echéis un vistazo a esto, porque aquí tenéis el mantenimiento básico, el CRUD, como ya sabéis, de la tabla ítem. Echadle un vistazo y tenéis que intentar hacer vosotros algún mantenimiento más. Os he dejado en... A ver si logro acceder aquí. Esto lo podemos cerrar. Os he dejado una tarea de la unidad 6 que consiste básicamente en coger una... Vale, está aquí. La tarea de la unidad 6 es básicamente coger y hacer usando esta plantilla del microframework, hacer una aplicación para mantener dos tablas de una base de datos, ¿vale? Entonces tenéis que empezar a ver esto cómo se hace, es siempre lo mismo, ¿vale? El próximo día veremos un ejemplo más complejo en el que hay más campos y que veáis cómo se... Bueno, es lo mismo que hay aquí. Es que esta plantilla tenéis que mirarosla, cómo se hace el editar un ítem, cómo se hace el añadir un nuevo ítem, para que veáis, y luego ya hacer lo mismo pero con más campos, ¿vale? Lo dicho, poneros porque esto sí es fundamental que lo tengáis claro y que si entendéis esto, no os va a costar nada luego entender cómo funciona Symfony o cualquier otro framework. Pero el funcionamiento de esto es fundamental que lo tengáis. Y para entender esto también es verdad que hay que tener muy claro cómo funciona la programación orientada a objetos en PHP y el funcionamiento de PHP. Por eso, como siempre os digo, para mí lo importante siempre es la base, tener muy bien, tener muy claro PHP y tener muy claro la orientación a objetos y cómo funciona. Vale, pues detenemos aquí.